Hola, hola, aquí estamos en una nueva serie para Age of History 2 con el Imperio Español, como vieron en la miniatura y en el título del video. En esta serie intentaremos formar el Imperio Español y tendremos que conseguir territorios claves históricos que hubo a lo largo de la historia. Por ejemplo, Marruecos, las Sicilias, todas sus colonias en América, Cuba, Puerto Rico, pocos territorios en África, Marruecos, por aquí también están las Filipinas. Y sé que hay muchos más territorios, pero realmente es muy difícil hacer civilizaciones formables tan detalladas y tan apegadas a sucesos históricos. Y lo intenté hacer, pero hay provincias que no quedan bien, tipo intenté conseguir las provincias que están todo en el área del Benelux, pero las provincias son demasiado grandes y no me deja solo poner las ciudades, que era lo que tenía España, eran ciudades y tal vez algún que otro estado, pero no tenía mucha cosa. También vamos a ir empezando con el tema de las conquistas. Vamos a empezar con los países más débiles hasta los más fuertes, que creo que sería la mejor idea, aunque tal vez uno que otro nos topemos algún país con un poder bélico más poderoso que nosotros o un poder mucho más similar, tal vez en una de las partidas de prueba que había hecho para poder ver si todo estaba bien y no había ningún problema. En México me declaró la guerra mientras que conquistaba Centroamérica, y también durante la conquista en un momento cuando está atacando Colombia, Brasil me declaró la guerra, aunque estos dos países no estaban aliados. Pero bueno, esperamos que este sea el mejor resultado. Y pues bueno, también vamos a ir mejorando las relaciones con Francia, con Portugal también, que ya vieron que ya lo hice, y con Italia creo que no estaría mal. Y ya con México de antes, así no tengo muchos problemas. También con Estados Unidos. Así no tengo muchos problemas al momento de conquistar Centroamérica. Y pues creo que tal vez la guerra se termine en este turno, ¿no? Perfecto, ya conquistamos a los Andorra y a Gibraltar. Ya tenemos todo el territorio en la península ibérica requerido, porque Portugal decidí no colocarlo, aunque sí me gustaría tenerlo. No lo veo como una obligación, porque realmente Portugal, desde mi punto de vista, nunca llegó a ser una provincia de el Imperio Español. Tal vez en algún momento se podría haber considerado como un estado satélite de España, o tal vez sí se podría llegar a tomar como un estado por alguna unión que habrían tenido, pero desde mi punto de vista creo que sería más práctico. No pasaría nada si formo España sin el Imperio Español, sin conquistar Portugal, aunque sí, si tengo la oportunidad lo haría sin dudar. Y pues vamos aquí a empezar a poner un par de puertos por aquí, así me puedo movilizar mucho más fácil y rápido, y no tenemos mucho problema con el tema de la construcción y todo eso. También vamos a poner un par de cositas, ¿no? Y pues creo que la próxima conquista que haremos sería la conquista de Puerto Rico y de Cuba, porque serían países que fueron parte histórica de España y también fueron territorio del Imperio Español, y son países que serían fáciles. Después podríamos continuar con Centroamérica, y no sé sinceramente si irá por Colombia después o por las Filipinas, que también es otra opción, y también lo veo como un país que no estará mucho tiempo en Asia totalmente completa. Por ejemplo, de que Vietnam le invada y Malasia le invada,
Papúa Guinea la invada, Australia, Indonesia, China, Japón. Y si pasa eso, sinceramente no... Tipo, la conquista de la nos serviría y nos tendríamos que meter con alguna potencia probablemente. Y pues eso podría tal vez llegar a ser un problema, pero pues mi plan es tomarlo antes del 2050, que es un año bastante temprano para una partida promedio en Age of History. Si una partida a largo plazo, porque si simplemente haces una partida de paso para conquistar un par de territorios o conquistar o unificar alguna nación, pues probablemente pase bastante rápido y no llegues a aportar nada ni ninguna cosa muy importante durante la partida. Y pues las relaciones con Portugal ya son buenas. Aún no aceptarían una alianza o Tramontana nuevamente. Dios, cómo siguen pasando. Desde hoy de tarde están pasando y pasando. No paran más. Y también Marruecos podríamos ir mejorando las relaciones, porque podría ser que sea un problema próximamente. Y pues ya ahí creo que ya con 18.000 personas ya da abasto para poder hacer lo que nosotros queremos. Y allí ya tenemos 21.000 de ejército. Pues vamos a mandarlo aquí y vamos a ver si vamos a decrecer la alteración. Vamos a enviarles un ultimátum por su única provincia. Le vamos a amenazar con todas las tropas. Y pues mira, qué buen comienzo. Pues han aceptado el tema este de la conquista. Entonces vamos a ir a por Cuba, que es obvio que por 20.000 no se va a dejar pasar. Entonces ya hacemos una predicción y ya continuamos ya con este poco de ejército. Sé que digo mucho ya, pero el tema es que no sé cómo introducir algunas frases. Aunque mi idioma de nacimiento es el español. Y pues vamos aquí, continuamos con la guerra. Pues está siendo bastante fácil y simple. Pues sí, perder ejército perdimos. Eso es innegable. Y tal vez se podría decir mucho, sí. Y me acabo de dar cuenta de que si no construyo un puerto aquí perfecto para poder sacar todo este ejército, y también nos vemos cuando termine de asimilar todo el territorio. Pues ya hemos vuelto a asimilar todos los territorios. Y pues una cosa que había pensado durante todo el tema este de asimilar, wow, siempre son unas relaciones bastante rápido con Portugal y ya aceptan una alianza. Pues les voy a mandar oferta. También ahora que me doy cuenta somos su segundo, ¿cómo se dice? A nivel de población el 98% es portuguesa, el 1% es española. Y pues mi población más importante obviamente es la española. Después está la cubana, la puertorriqueña, la catalana. Tengo más puertorriqueños que catalanes. Wow. No sé por qué tengo marroquíes. Aunque sí, podría ser que estén en esta provincia, donde hay una población considerable. Pues aquí vamos a poner un castillito, una tote de miradora para chusmear. Pues mira que hay un poco de ejército tienen. Pues por si las dudas les voy a mandar esto para aquí. Y ya volvemos a América aquí. Creo que vamos a empezar por la conquista de Belice, que creo que sería un país bastante fácil de conquistar. Vamos a desembarcar directo en la capital. Aunque nos hace perder mucho más ejército, creo que es mucho más simple. Y pues aquí ya conquistamos Belice, ya podemos asimilar
todo el territorio aquí, poner unos talleres. Y una cosa que me di cuenta es que México o Estados Unidos te ataca de sorpresa cuando tú no tienes casi nada de ejército, porque tienes lo que te sobra de haber atacado Guatemala, Belice y todo eso. Entonces es mucho más recomendable tener siempre un poco de ejército por aquí. No tiene que ser mucho, simplemente un poco de ejército aquí por la zona, para asegurarse de que no vaya a pasar nada. Aquí seguimos mejorando relaciones con México y con Estados Unidos. ¿Y cómo van nuestras relaciones con Francia? Pues canceló relaciones. No tengo nada que decir. Estamos ahí con... Está mejorando relaciones con muchos países, pero no conmigo. ¿Por qué? Pues Italia le caemos bien, mira. Una alianza no la aceptan. Aliado, pero... sí, Portugal le cae mal. Pues vamos a seguir aquí con los preparativos para continuar con la expansión por toda Centroamérica. Antes de nada vamos a necesitar mucho más ejército. Obviamente también aquí en Puerto Rico, mucho más ejército. Mucho más ejército. Y pues probablemente no mueva este ejército. Probablemente. ¿Es necesario moverlo? Absolutamente no. No es necesario. Pero quiero... Sí. Esas son las respuestas que voy a responder, ¿ok? Pues vamos aquí y continuamos con todo el tema de... Aquí reclutamos más población, más ejército, bla bla bla, bla bla bla. Y pues creo sinceramente que está yendo fenomenal esto, pues hemos conseguido buenas relaciones con México y Estados Unidos, que podrían ser los mayores problemas para nuestra expansión por América. Y pues ya vamos aquí a continuar con todo el tema este de las conquistas. Y pues al final sí voy a utilizar el ejército, porque si no, ¿para qué lo tenemos simplemente? Pues creo que la guerra no va a durar nada. Era bastante esperado porque... Bueno, mira, allí sacaron un poco de ejército. Esperemos que no les den el turno. Y pues le vuelven a dar el turno a Guatemala. Parece que el juego no se decide si Guatemala va primero o España va primero. Pues creo que ya se decidió. Pues aquí vamos a volver para proteger el territorio. Pues porque probablemente lo invada. Y al fin terminamos con Guatemala, que ya sinceramente no sé si decir un dolor de cabeza, pero ya está empezando a ser un poco molesto. Ya ahí ya lo tenemos controlado. Voy a dejar este manojo de ejército por aquí y vamos a asimilar aquí el territorio bien rapidín, rapidazo. Pues mucho inconveniente al momento de asimilar. Pues espera, ¿están en guerra? México. Oh, mira, si estás en buenas relaciones con un país, puedes ver su ejército. Pues mira, que eso yo no lo sabía. Pues ahí vamos perfectamente. Pues a ver, Italia, ¿cómo te caemos? También, sé que también lo vamos a tener que enfrentar, pero simplemente lo quiero de aliado para poder defenderme de Francia si me ataca de sorpresa. Como creo que Italia y Francia sería lo más principal, mientras que yo puedo atacar puedo concentrar mi ejército y defender y atacar con todas mis fuerzas después, sin tener que estar preparándome y tener que gastar un montón de dinero para mantener ejército aquí en la frontera, aunque curiosamente aquí hay bastante ejército. Pero esto ya no me había dado cuenta, pensé que simplemente a veces te mostraba ejército
ejército. Tipo de algunos países de las fronteras. No, te juro que no se me había pasado por la cabeza que fuera por las relaciones. Te lo juro. No sé a partir de qué punto es que empieza a contar esta regla, pero bueno. Podemos ver que Portugal está concentrando su poder en Lisboa. Ey, mira, ya puedo ver todo el ejército de Estados Unidos. Podemos ver aquí cómo está invadiendo Canadá con lo poco que le queda, porque tipo, si llega a sacar un 5000 por aquí, si Estados Unidos no mueve esto, va a recuperar un montón de territorio, tipo va a atacar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y recuperaría un montón de territorio muy rápidamente. Aunque podemos ver que la capital llega a estar en peligro porque están muy cerca de la capital. Aunque igual ya los están repeliendo. Pues los canadienses parece que sacaron ejército, pero no. Simplemente era esa táctica que usa mucho la computadora, que yo la llamo la táctica cucaracha. Es muy molesta. Yo simplemente la llevo a usar en lo que se podría decir un estado de emergencia, que es tipo, no tenemos ejército, no tenemos población, esto no es un simulacro, estamos en crisis, nos falta ejército, nos falta población, tipo cualquier caso así. Y creo que por aquí este es un video para probar si les gusta la idea, y si el video llega a recibir más de 10 vistas, pues sacaré la segunda parte pronto. Nos vemos.